Pero qué feliz estoy de encontrar otra vez gente hermosa del otro lado compartiendo estos martes. Estamos dándonos cuenta que el reino de Dios muchas veces pone patas para arriba todos los conceptos que nosotros traemos, nuestras creencias, información que nos trae la cultura, pero que no nos sirven para disfrutar del reino. Y así podemos ver en lo que Jesús nos transmitió, por lo menos 3 núcleos centrales que son muy distintos a lo que en la cultura tenemos. Uno de esos núcleos centrales tiene que ver con los conceptos de felicidad. Nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 5, donde Jesús está dando el sermón del monte famoso, y Jesús empieza a hablar de la felicidad. Dice, felices, y empieza a enumerar, felices los que sufren, dichosos los que sufren. ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo dichosos los que sufren? Nosotros tenemos en nuestra cultura una alta resistencia al sufrimiento. Creemos que si Dios es bueno, que ya sabemos que no es bueno, sino que es justo, Dios es bondad, pero no es el concepto de bueno que nosotros usamos humanamente. Entonces nosotros pensamos que si Dios es bueno, no debería permitir que nadie sufra. ¿Y por qué pasa esto si es malo? Bueno, chocamos permanentemente con nuestras creencias de ignorancia. Pero Jesús habla de la felicidad y menciona varias cosas, todas ellas tienen que ver con aspectos internos, porque la felicidad es interna. Nos dice, por ejemplo, felices los que sufren porque ellos van a hallar consuelo. Felices los que sean justicia. Estamos hablando de el que quiere ser justo, no es bueno o malo. Los humildes, felices los compasivos, felices los de corazón puro, felices los que procuran la paz, felices los necesitados, los pobres de espíritu, todas valores y actitudes internas, porque la felicidad no puede ser jamás externa. Nosotros tenemos falsas creencias pensando que la felicidad me la puede dar una persona, me la puede dar un trabajo, me la puede dar un lugar físico. Cuando vaya a vivir a tal lado, pensamos que la felicidad tiene que ver tal vez con un logro, con tener, no sé, dinero acumulado. Bueno, Jesús nos derriba ese concepto de felicidad y nos trae esta información del reino de Dios. La felicidad de la que Jesús está hablando es una felicidad inmutable. Nada la puede cambiar. Ningún evento externo puede cambiar esa felicidad. Es neutra, es invariable. Y justamente para aprender a ser felices, a desarrollar esta virtud del reino de Dios, tenemos que afrontar lo que a mí me parece que me quita la felicidad. Justamente eso es lo que tenemos que afrontar. O sea, aprendemos este tipo de felicidad de la que Jesús nos enseña y quiere que vivamos, esta felicidad inmutable, neutra, que nada te quita esa felicidad, justamente la aprendemos cuando aceptamos y dejamos de luchar y de enfrentarnos con la realidad. Ahí es cuando nosotros aceptamos, se termina la causa de nuestro sufrimiento. Justamente el pastor Bernardo el fin de semana nos hablaba de muchas personas de la Biblia que tuvieron que vivir experiencias involuntarias. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 años en el desierto, José tardó 13 años pasando experiencias involuntarias, Elías estuvo 3 años siendo alimentado por los cuervos en un lugar apartado, y Pablo pasó 3 días solos, y así podríamos seguir enumerando experiencias involuntarias. O sea, no es lo que yo elegiría para mi felicidad, pero es justamente a través de aceptar esas experiencias involuntarias cuando vemos que estas personas, y también vos y yo, estamos invitados a desarrollar
esa felicidad inmutable que solamente viene de cuando nosotros podemos tomar las verdades del reino y vivirlas y disfrutarlas, experimentarlas, experimentar a Cristo en nuestras vidas y lograr esa felicidad que nada la mueve, nada la hace variar. Eso es maravilloso. Justamente Jesús nos aclara muchas veces que la felicidad no tiene que ver con el afuera. No se trata de cambiar a los demás para que yo sea feliz. No se trata de que los demás hagan lo que yo espero. No se trata de que los demás sean como yo quiero, sino que justamente yo tengo que empezar por mí. Justamente, fíjate lo que dice Jesús. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. O sea, se trata de vos y de tus temas. Eso es necesario para seguirlo a Él. Eso se trata de ser discípulo. No ocuparme del otro, sino ocuparme de mí. En otras partes, por ejemplo, dice, no mires la paja del ojo ajeno, porque si miras la paja del ojo ajeno, no vas a poder ver la viga que tenés en tu ojo. Y así, de diferentes maneras, Jesús siempre nos aclara que la felicidad es interna y tiene que ver conmigo, nunca con los demás, nunca con el afuera. Entonces, si yo estoy sufriendo, si hay alguna especie de sufrimiento en mi vida, lo que me puedo preguntar es, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Por qué? No existen los problemas, no existen los problemas. Todo lo que sucede es perfecto y es necesario y tiene un propósito de amor. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. O sea, no es que algunas cosas o las que me gustan, sino que todo es bueno, es necesario y por lo tanto no existen los problemas, sino que yo los veo como problemas. Pero cuando me meto en las verdades del reino de Dios y empiezo a sembrar esa verdad, esa información en mi vida, voy a ser transformado de barro a piedras preciosas. Ese barro va a ir saliendo para que las piedras preciosas, para que lo valioso, lo que no cambia, lo que no se lleva a ninguna pandemia, lo que no se pierde, eso tiene que crecer en nuestras vidas. Todas las personas tienen lo necesario para ser felices, todas. Ahora, muy pocas saben ser felices con lo que tienen. Y ese es nuestro gran desafío. Otro tema central que Jesús enseña y que es muy diferente a nuestros conceptos de nuestra cultura es el tema de la paz. Uno, la felicidad, ya lo mencionamos. Otro es el tema de la paz. Para nosotros tenemos paz cuando todo está como yo quiero, ¿no? Cuando no discutimos, cuando no hay nada que me desagrade, cuando medianamente tengo una esperanza hacia el futuro, bueno, entonces tengo paz. No, eso es alivio, es tranquilidad, pero no es paz. Y justamente la paz es algo que ninguna cosa ni ninguna persona nos la puede dar. La paz también es interna, lo mismo que la felicidad. La paz interior es directamente proporcional al nivel de desarrollo espiritual que tenga. A más Cristo, más paz voy a tener en mi vida. Ahora, esa paz, el manejo de esa paz, requiere de varios elementos en nuestra vida. Uno es, para yo poder tener paz, tengo que conocer y comprender las verdades del reino. Hasta que no se me revelen las verdades del reino, yo voy a seguir teniendo pensamientos bajos y por lo tanto no voy a poder tener y disfrutar la paz. Porque cuando yo tengo esas verdades del reino, yo voy a descubrir que estamos acá por un proceso de amor, con un propósito de amor. Por lo tanto, voy a tener confianza en todas las situaciones y voy a poder mantener la paz.
porque sé que estoy en manos del amor del Padre. Tenemos que nuevamente sacarnos esos conceptos de bueno y malo, porque Dios no las ve como nosotros. Y para Dios el mal no existe, el mal es solo una ignorancia, el mal es la separación de Él, o sea, es aquel que no puede ver la luz, ¿sí? Está en oscuridad. Pero aún eso que nosotros lo llamamos malo, Dios lo utiliza para nuestro bien. Eso lo aprendió José muy bien después de haber estado durante 13 años que sus hermanos lo vendieron, que fue llevado injustamente a la cárcel, que lo prometieron ayudar en la cárcel y no lo ayudaron. Pasaron 13 años y después él se dio cuenta que lo que los hermanos habían hecho supuestamente para mal, Dios lo transformó para el bien. No solamente para él, sino para toda una familia y para toda una nación. Qué distinto es cuando nosotros se nos revelan las verdades del reino, cuando nosotros sabemos cómo obra Dios, cómo se mueve Dios, cuando conocemos, realmente se cambia el panorama de nuestra vida. Dijimos que la paz tiene ciertos aspectos para manejarla. Uno es conocer y comprender las verdades de Dios. El otro es el manejo de nuestra energía de vida, de nuestra fuerza vital, que ahora al final vamos a hablar un poquitito sobre eso, de cómo manejamos nuestra energía de vida. Y el tercer aspecto es el entrenamiento. ¿Por qué? Salmo 34 dice, busca la paz y síguela. O sea, yo tengo que, esto es un entrenamiento, no es que, ya encontré la paz y ya está, ya la tengo. No, es un entrenarse, es un permanecer. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti permanece. O sea, es un entrenamiento de permanecer en Cristo. Ahí, ese entrenamiento es como ir al gimnasio todos los días. Hay que entrenarse, por eso hacemos los equipos SOES, nos entrenamos en conocer las verdades, nos entrenamos en mantener la paz, nos entrenamos en nutrirnos para que nada de las cosas externas nos afecten porque estamos entrenados en mantener la paz, en permanecer en Cristo. Si perdemos la paz, lo que podemos preguntarnos es, por ejemplo, ¿a qué me estoy resistiendo? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué es lo que estoy queriendo cambiar, por ejemplo? ¿O a quién estoy culpando? Esas son preguntas que nos van a llevar a luz para darnos cuenta si estamos edificando sobre nuestras creencias falsas o si estamos edificando y construyendo la casa de Dios, que es la casa espiritual y es la que permanece y que nada la hace cambiar, sino que sigue siempre brillando y va mejorando día a día, va perfeccionándose, va siendo perfeccionado. El tercer tema que Jesús nos transmitió a través de muchas enseñanzas es el amor al prójimo, el vivir a través de relaciones armoniosas y de amor. Jesús enseñó mucho acerca del trato con el otro, de cómo debe ser nuestro perdón, de cómo debe ser nuestro servicio, muchas enseñanzas acerca del amor y de vivir ese amor expresándolo al prójimo. Y obviamente cuando nosotros necesitamos desarrollar esta virtud espiritual, nada mejor para aprender que compartir tiempo con las personas que no son como nosotros, que tienen comportamientos totalmente distintos a nosotros. Porque Jesús mismo decía que cuál es, digamos, la virtud de bendecir a los que te bendicen. Él decía, bendigan a los que los maldicen. O sea, él dio vuelta a los conceptos acerca del amor, ¿verdad? Y entonces, justamente cuando estoy en relaciones o en lugares donde hay personas que no se comportan como yo, que son totalmente distintos, justamente ahí tengo la gran oportunidad para aprender a respetarlos, para aprender a amarlos
y desarrollar y hacer crecer el amor, porque el amor es inofendible, invulnerable, inmutable, ¿sí? Es neutro, nada lo moviliza porque nunca deja de ser. El amor es una forma de ser, no es una acción, no es tal acto, sino es una forma de ser, es el amor. El amor no es una fuerza, sino que es una herramienta. Aunque es fuerte, tiene la fuerza, pero es una herramienta que nosotros podemos usar. Por eso no nos cansamos de decir que el amor no es un sentimiento. El cariño, el afecto son sentimientos, pero el amor alto realmente es una comprensión de sabiduría. Y amar es dar siempre lo mejor de uno mismo. A veces nos falta la motivación para dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y ahí estaría bueno preguntar por qué esta situación me limita mi capacidad de servicio. ¿Por qué a esta persona? No, porque me dijo tal cosa. Bueno, entonces le doy, pero le doy poquitito, un poquito nomás, sí nomás, ¿no? Limitamos nuestra capacidad de servicio. El amor es incondicional. Es poder servir y dar lo mejor a quien corresponde cuando es debido, ¿sí? Así que es muy importante que estas tres virtudes las desarrollemos en Cristo. Ahora, tanto la felicidad, la paz y el amor, en determinados momentos, como por ejemplo en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, que son momentos atípicos, en determinados momentos de nuestra vida es como si fuesen hackeados por el miedo, ¿sí? De repente nos asalta, ¿sí? Nos toma por asalto unos miedos y ya en ese instante, cuando sentimos esa fuerza del miedo, pareciera que no podemos más mantener esa felicidad, esa paz, ese amor incondicional, ¿verdad? ¿Te pasó? Seguramente te pasó en diferentes momentos y tal vez estas situaciones nuevas que estamos viviendo, estas experiencias de aislamiento, estas experiencias de tener que vincularnos de una nueva manera, estos nuevos aprendizajes que estamos teniendo con la pandemia, tal vez también nos hacen disparar esos miedos. Esos miedos son limitaciones mentales y están muy anclados en la memoria del instinto. Es como que tuviéramos un banco de memoria del instinto. Ese es nuestro cerebro primitivo, ¿sí? El cerebro, el reptiliano, el que está, digamos, formateado para la supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando aparecen esos miedos, a veces el miedo a perder, el miedo al abandono, el miedo a enfrentar o el miedo a la muerte, son 4 o 5 miedos básicos que a partir de ahí surgen el resto de los miedos, ¿sí? Esos miedos están, como te decía, en esos bancos de memoria del instinto, ¿sí? De nuestro cerebro primitivo. Esos miedos se desactivan cuando estamos llenos de vida, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la felicidad, estas virtudes que yo te hablé recién, la felicidad verdadera, la que viene del reino de Dios, la que Cristo nos trajo. Esa felicidad, esa paz, ese amor incondicional, cuando nosotros estamos viviendo en ese estado del reino, lo estamos disfrutando, los miedos del instinto se desactivan. Es como que es un programa que se desactiva. Ahora, ¿cómo es que si yo estoy experimentando la felicidad, la paz, el amor incondicional, estoy disfrutando del reino de Dios, cómo es que de repente me pueden aparecer estos miedos? ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Y uno de los motivos puede ser porque se nos ha
bajado la energía vital. Por eso yo le puse a esta charla fuerza vital. Cuando mi energía de vida baja, es cuando más aparecen esos miedos del instinto, esos miedos primitivos, que a veces se reforzaron con traumas que quedaron en la mente, ¿sí? Entonces, el instinto más el trauma, más una energía vital muy baja, la energía de vida muy bajita, ahí es cuando pueden aparecer. En cambio, cuando sube mi energía de vida, cuando estamos llenos de vida de Dios, la vida Zoe en nuestras vidas, entonces es cuando sale el amor de manera natural, sale lo mejor de mí, sale lo mejor de mí. Por lo tanto, dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor desactiva el temor. Ahora, nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo? Si yo amo a Dios, estoy constantemente practicando y entrenándome, pero a veces me aparecen estos miedos. Bueno, tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, cuando yo pierdo mi energía de vida. ¿Y cuándo puede suceder eso? Y, por ejemplo, cuando mi mente está muy contaminada con conflictos emocionales, sentimentales, cuando está muy intoxicada de mucha información, pero no de reino, sino de información de los planos de bajos, ¿no? De estos planos donde todo es, todo está mal, todo es un problema, el mundo va de mal en peor, o sea, ese tipo de información es cuando comienza a bajar mi energía de vida. Ahí es cuando, otra de las razones puede ser cuando hay un exceso de estrés, ¿no? Por ahí estamos enfocados en trabajar, y hay un exceso de estrés, o el estrés que nos producen las preocupaciones, preocupados, y hay un exceso de estrés, puede bajar nuestra energía de vida. Y la energía de vida es como la nafta en un auto, ¿sí? Yo puedo tener un auto 0 kilómetros, el mejor de los modelos, pero si no tiene nafta, no va a poder andar. Bueno, así nos pasa a nosotros. Nosotros podemos tener la gran sabiduría, conocer las verdades del reino, haberlas experimentado, tener la certeza de eso. Pero cuando baja nuestra energía de vida, puede que aparezcan esos miedos que nos asaltan y nosotros decimos, wow, ¿y qué me pasó? ¿De dónde salió esto? ¿No? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque ahí se activa todo mi sistema de defensas. El cerebro primitivo se siente que está siendo atacado, tiene miedo a perder, tiene miedo a enfrentar, a morir, a que lo abandonen, saca todo su sistema de defensa, se vuelve rígido, ¿sí? Y ahí, con esa rigidez, me cuesta aceptar las situaciones externas y hay mucha angustia, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un circuito donde se me baja mi energía de vida. Cuando funcionan, al revés, cuando funciona la vida Zoe en mi vida y yo estoy teniendo un cuidado sobre mí, porque el amor, primero, es conmigo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo, experimentar el reino de Dios y permanecer en esa felicidad, en esa paz, en ese amor incondicional, disfrutar esa vida que es una vida abundante, pero, y ahora me aparecieron estos miedos? Bueno, presta atención porque seguramente algo ha pasado y puede ser que puedas recuperarlo rápidamente. Ahora vamos a ver un poquito cómo hacía Jesús para recuperar esa energía. Dormir bien es una de las herramientas para subir nuestra fuerza de vida, ¿sí? Para recuperarnos, alimentarnos muy bien. No dejar la mente ociosa, o sea,
La mente tiene que ser una mente productiva, una mente que no tiene ningún plan para el día. Es una mente que enseguida se le va a jalar. Vamos a tener pensamientos bajos. Una mente que es productiva, que tiene un plan, que está al servicio. Esa es una mente que se va a mantener con una energía alta. Visitar, puse acá, el jardín interior y el jardín exterior. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, visitar el jardín exterior es estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? Disfrutar de eso. Bueno, ahí esa vida nos restablece biológicamente, nos hace bien, ¿sí? Entonces, pero también visitar nuestro jardín interior. ¿Qué quiere decir? Que así de lindo tiene que ser pasar tiempo con vos. Que vos puedas ir a tu interior y pasar tiempo con vos y lo puedas disfrutar. Que sea un jardín, que sea un lugar donde te guste estar. Pasar tiempo con vos, nutrirte, estar a solas, disfrutar de vos, ¿sí? Esa es otra herramienta que te puede ayudar para subir esa fuerza vital. Obviamente no preocuparnos por lo que no podemos cambiar, sino orar. Como dice la palabra, no estéis afanados por nada, sino preséntelo con acciones de gracias delante del Señor. Acordarte que orar no es un esfuerzo. Orar es una relación de amor mutuo. Entonces voy en oración y si hay algo que me preocupa, dice que voy con acciones de gracias y se las presento al Señor, pero suelto esa carga al Señor. Renuncio a ser torre de control, ¿sí? Renuncio a querer estar vigilando y controlando el mundo, los demás y todo eso que a veces hacemos por miedo a perder. Entonces vamos a poder fluir y no resistirnos. Quiero compartirte ahora 2 pasajes que me parecen hermosos para esto que estamos hablando en este momento, acerca de mantener alta nuestra fuerza vital. Cuando nosotros tenemos nuestra energía de vida alta, va a tener muchos niveles altos de comprensión, de amor, o sea, el amor nos va a salir de manera natural, ¿sí? Va a fluir porque ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos, va a salir. La paz va a ser mayor, va a ser más alta y a su vez eso mismo hace que de nuevo tenga más vida. Acordate que Jesús dijo, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. O sea, el río dice que salta para vida y produce esa energía que vemos cuando nosotros miramos el agua que está burbujeando y saltando. Bueno, esa fuerza de vida en nuestro interior. A eso nos referimos. Voy a Marcos 4, para leerte un pasaje de Marcos 4:35. Ese pasaje donde dice que llegó el anochecer, Jesús había estado todo el día enseñando con los discípulos, había enseñado un montón de parábolas, había servido muchísimo. Y dice que llegó el anochecer y les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dice que dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También había otras barcas. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Entonces Jesús, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjate cómo está nuestra limitación, nuestro concepto, ¿no? Como que a Jesús no le importa de nosotros. Nuestro concepto es muy limitado, ¿no? Jesús estaba reponiendo su energía vital, estaba durmiendo porque había estado trabajando y sirviendo todo el día. Entonces, acá hay algo para aprender. Cuando nosotros hemos servido mucho, tenemos que recuperar esa energía. ¿Jesús qué hacía? Dormía. Dormía porque físicamente necesitaba hacerlo y dormía porque tenía paz, había verdad en su vida, por lo tanto no sufría.
Y no tenía estos pensamientos, mirá por lo que ellos estaban sufriendo. Ellos sufrían porque decían, ¿cómo Jesús no te importa que nos ahoguemos? Mirá por lo que estaban sufriendo, ¿no? Entonces dice, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y le dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Jesús no nos recrimina por el miedo tanto, sino más porque no podemos confiar, porque tomamos poco de él. Y te paso a comentar otro pasaje en Mateo 14, 22, donde es similar la historia. Dice, enseguida, Jesús estuvo alimentando a 5.000 personas y esta tarea la compartieron con los discípulos. Fue una tarea tremenda. Y dice que entonces enseguida hizo Jesús que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Jesús está reponiendo energías. Él está cuidando su fuerza vital. En el pasaje anterior lo vemos que dormía. Acá lo vemos que él va a la montaña a orar. Jesús está cuidando su fuerza vital, su energía de vida. Porque por más crecimiento espiritual que tengamos, si no sabemos cuidar nuestra fuerza vital, nuestra energía de vida, nos va a pasar como a los discípulos. Mirá lo que les pasó. Dice, al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Esto es lo que yo te decía. De repente, ¡wup!, nos asaltan los miedos. ¿Por qué? Porque se nos bajó la energía vital. Los discípulos no estaban durmiendo. Podrían haber hecho una posta, decir, bueno, ahora vos guías el barco, yo descanso, no. Pero dice que cuando lo vieron, estaban aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y acá lo vemos a Pedro. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos acá dos experiencias. Jesús recuperando su fuerza vital, durmiendo, orando, confiando en esa información del reino que son las verdades, ¿sí? Jesús tenía eso tan claro en su vida. Y acá Jesús les dice, no tanto porque tuviste miedo, sino ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste tan poca fe? ¿Por qué no pudiste confiar un poco más? ¿Por qué tenés esa falta de confianza? ¿Por qué no podemos tomar más de Él? Cuando nosotros confiamos, podemos tomar más de Jesús. Pedro pudo un poquito y le sirvió para caminar sobre el agua. Si un poquito de confianza pudo hacer eso, imagínate cuando nosotros crecemos en felicidad, en paz y en amor incondicional. Y también en la sabiduría de cuidar nuestra fuerza vital. Hacer como Jesús, saber recuperarla, saber estar a tiempo a solas, saber dormir, saber buscar cómo recuperar esa energía. Porque acordate que si esa fuerza de vida baja tu paz, no podés tener pensamientos de amor y aparece el miedo. Pero Jesús te tiende la mano para decirte, no tengas miedo, tengan ánimo, soy yo, estoy acá, confía más en mí. Te espero el martes que viene para seguir compartiendo acerca de las verdades del reino. Un beso grande, nos vemos.